o son, mejor dicho, los indígenas que dejaron sus raíces, o los hijos de los españoles y los indígenas, como comúnmente conocidos, mestizos. También la cultura ladina puede ser conocida por los extranjeros o asiáticos. En nuestro país, el término ladino empezó a utilizarse refiriéndose a los hijos de españoles, indígenas y afroamericanos. Se origina desde el siglo XXI, desarrollándose primero como algo cultural, ya que los mismos indígenas adoptaron costumbres españolas. Se empezó a formar la cultura ladina por los mestizos, ya que fueron rechazados por los españoles por contener sangre indígena y por los indígenas por tener sangre española. Las actividades de producción son distintas en cada lugar, pero entre las más comunes tenemos la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. Los ladinos suelen ser personas alegres, vivarachas y bulliciosas, características comunes de América Latina. En cuanto a la identificación, la cultura guatemalteca está tan dividida que los mismos habitantes no piensan en ellos como guatemaltecos, sino cada uno se deriva a su propia etnia, a excepción que viajen al exterior y entonces sí se cumplen estas dos palabras, guatemaltecos y chapines, como comúnmente se nos conoce. En cuanto a la religiosidad de la cultura ladina, garantiza libertad de culto y religión, aunque el 60% de los ladinos pertenece a la religión católica. En un inicio, los ladinos fueron los mismos indios que adoptaron las costumbres españoles, distintos de peninsulares y criollos. Más adelante se fue dando el mismo nombre a los mestizos biológicos, que fueron emergiendo como una población marginal, oprimida y rechazada por los españoles. La cultura ladina en Guatemala se origina en el siglo XVI. Se desarrolló primero, como lo dijimos anteriormente, como algo cultural, debido a que los indígenas adoptaron costumbres españolas. Y después como algo biológico porque los ladinos fueron nacidos de una relación de españoles con mujeres indígenas, algo que no fue muchas veces voluntad de las mujeres indígenas tener hijos de españoles, sino que muchas veces la mujer indígena fue violada, ultrajada y abusada para poder tener un hijo de los españoles. Por esta razón, los ladinos fueron menospreciados, debido a que en ese siglo no se permitía o no estaba bien visto que las sangres se mezclaran, que sangres diferentes se mezclaran. O sea, esto quiere decir que un español tenía que tener un hijo de una mujer española, mientras que un indígena tenía que tener hijos de una mujer indígena. Pero como no siempre se dio esa posibilidad, sino que a veces los españoles, como lo mencionaba, abusaban de la mujer indígena, fue ahí donde nacían las personas o los niños que nacían de una relación, como lo dijimos anteriormente, de españoles con indígenas, se les llamaba ladinos. Pero los ladinos, por tal razón, sufrieron porque se les veía mal, se les veía como bastardos, eran personas marginadas y oprimidas. O sea, ellos fueron demasiado discriminados por algo que sencillamente ellos no tenían la culpa, porque no tenían la culpa que a sus madres las hubieran violado o hubieran abusado de ellas para que ellos nacieran. Entonces era algo como que muy, o sea, había como mucha maldad de las demás culturas el menospreciar la cultura ladina por el simple hecho de que los ladinos habían nacido producto de una violación. La cultura ladina representa a la población no indígena conformada generalmente por los mestizos. Se le llama ladino a toda persona que no puede ser identificada como alguien indígena, asiática o extranjera. En Guatemala, el término ladino se utiliza para referirse a los hijos de españoles, indígenas y algunos afroamericanos. La gastronomía de la cultura ladina. Cuando hablamos de gastronomía nos referimos a ingredientes y a recetas,
como también a su evolución histórica. La gastronomía ladina se caracteriza por la unión de dos culturas. La llegada de los españoles marcó el nacimiento de una tradición culinaria, producto de la mezcla en las costumbres alimenticias, tanto en los indígenas de Guatemala como también en los españoles. Esta está asociada y combinada con vivos colores dentro de sus platillos. A continuación se les presentará algunos platillos que caracterizan la cultura ladina. La gastronomía de la cultura ladina. La cultura ladina se distingue por un amplio uso de productos, por ejemplo, de las frutas, de las verduras, de los deliciosos tomates, los chiles, las cebollas y también de lo que es el uso del laurel para esos deliciosos recaditos, ya que le da un toque bien especial y un sabor único a los platillos, más a lo que son los recaditos. Entre otros platillos muy sabrosos se puede mencionar lo que es el pollo cocón, los deliciosos y ricos desayunos, por ejemplo, los preparados a la hora de la mañana o a la hora de la cena, que se utilizan lo que son los huevos. Y se elaboran ya sea huevos revueltos, huevos estrellados, como usted se le antoje. Los puede acompañar ya sea con frijolitos, con crema, con plátano o como usted desee. Y lo más común que conocemos es que se consume una tacita de café bien calientita en la mañana o en la cena, acompañado de un panito, ya sea una champurrada o de que usted se le antoje. Y sabemos también que lo más común que nosotros consumimos son las ricas y deliciosas tortillas. Y para el almuerzo y estos momentos de calor se preparan también los que son los ricos y sabrosos refrescos de horchata. Yo les voy a hablar de las tradiciones de Guatemala. Una de ellas es el carnaval. Esta, según la tradición religiosa, su celebración comienza el martes anterior al miércoles de ceniza. Se caracteriza por cascarones vacíos, pintados de acuarela y rellenos de pica pica. Otra de ellas es la Semana Santa. Esta se lleva a cabo cada año en los meses de marzo y abril. Es una celebración posterior a la Cuaresma. Cuenta con procesiones que significan la muerte y pasión de Cristo. Otra de ellas es el Rabí Malachí. Es también conocido como el baile del Tú. Es una celebración internacional que representa al único ballet prehispánico del continente americano. Y por último tenemos el Cristo Negro de Escrituras. Esta se realiza durante el mes de enero e incluye peregrinaciones, penitencias, ofrendas y agradecimientos. Siguiendo con las tradiciones de la cultura ladina, tenemos lo que son los barriletes gigantes. Estos están relacionados con el Día de los Muertos. También tenemos la tradición de las posadas. Estos se celebran en las vísperas de Navidad. Además, también tenemos la tradición del Día del Diablo, que se celebra el 7 de diciembre de cada año. También tenemos la tradición de la Navidad en nuestra Guatemala, que tiene una duración entre el 24 y 25 de diciembre. Y también está la tradición de lo que es el Día del Maestro, que se celebra el 25 de junio gracias a la docente María Chinchilla Recinos. Rituales practicados por nosotros los ladinos. Un ritual son acciones realizadas principalmente por su valor simbólico, basadas en nuestra religión, nuestra ideología y nuestras tradiciones o costumbres. Entre los rituales practicados se encuentran colocar una escoba detrás de la puerta, y esto para evitar las malas energías y las visitas no deseadas. También colocar un hilo rojo en la frente de un bebé para quitarle el hipo. Y otro ritual para protección del bebé es colocarle una pulsera roja en la muñeca y así evitar el mal de ojo. También el usar agua bendecida por el sacerdote y bendecir nuestra casa, nuestros negocios o nuestras cosas, y así purificarlos y evitar los malos espíritus. Otro ritual es el día miércoles de ceniza, el colocar una cruz en la frente
para purificarnos. Así también el 31 de diciembre, el comernos 12 uvas a medianoche, una uva por cada mes, y así tener prosperidad durante todo el año. Y bueno, estos son o han sido los rituales practicados por nosotros los ladinos, especialmente para traernos prosperidad y evitarnos los malos espíritus y las malas energías. Yo les voy a exponer un poquito sobre la vestimenta de los ladinos o mestizos, como comúnmente los conocemos. Esta vestimenta ellos la tomaron o la copiaron de los españoles, los conquistadores. Utilizaban una camisa manga larga pompada de acá de los hombros. Utilizaban un delantal o una faja acá en su cintura. La falda era falda hasta los tobillos y utilizaban botines. También su peinado era 2 trencitas, muy elegante, y lo que las caracterizaba por su aspecto era que se maquillaban de una manera muy atractiva, de manera que se veían muy bonitas. También utilizaban unas medias y la verdad que su vestimenta era muy atractiva, muy diferente de las otras culturas, como ya conocemos, o sea, son diferentes, siempre hay cosas que nos diferencian de las demás, y así era como las ladinas se vestían en la antigüedad, o sea, en el pasado. Ahora en este momento su vestimenta es otra, pero mi compañera les hablará sobre eso. Tengo el agrado de presentar lo que es la indumentaria ladina. Conforme el pasar de los años, la moda fue cambiando. Esto quiere decir que en la época de los años 60, los 90, el vestuario que utilizaban las mujeres era un vestido de arcos, zapatillas y unos tacones algo extravagantes. Ellos tenían usualmente un listón con el cual se identificaban como coquetas. Ellas se utilizaban el ruiz color rojo, más que todo para llamar la atención. En los hombres se utilizaban pantalones acampanados y zapatos cerrados, su camisa de botones, y usaban su reloj algo rarito. Para ir a la playa, los ladinos lo que utilizaban era el traje de baño. En el siglo XX ya solo se utilizaba lo que es chores, centros, algunas veces usaban top o usaban traje de baño de 2 piezas o una pieza. Al igual que los hombres utilizaban lo que era calzonetas, centro, chancletas, lentes de sol. Los ladinos, en cuestión del vestuario de deportes, ellos usualmente utilizaban, las mujeres, una licra, un set térmico que les ayudaba a sudar, o también el sector de fútbol, basquetbol, usaban lo que era calzoneta, top, playeras. Los ladinos en el vestuario formal laboral, ellos utilizaban lo que era un pantalón de vestir, camisa de botones o uniforme. Las mujeres utilizaban lo que eran tacones, ya sea color negro o respectivos del trabajo. Las mujeres camisa de botones, falda de vestir, también pueden utilizar pantalón de vestir. El vestuario casual que utilizaban los ladinos en la época actual eran jeans de lona, playeras, centros, vestidos cortos, kites, tenis, accesorios como anillos, esclavas, collares. Al igual que los hombres usaban playeras, jeans de lona. En la indumentaria ladina, también en el vestuario que se utilizaba el vestuario de gala. Las mujeres usaban tacones brillantes o tacones de aguja, y cuando le tocaba usar el vestuario
utilizaban vestidos largos, cortos, pero elegantes, ya sean con brillos o sin brillo. Los accesorios que utilizaban podrían ser plata o oro, pueden ser pequeños o grandes y que sean apropiados para lo que es gala. Al igual que el maquillaje, el peinado tiene que ser totalmente apropiado. En los hombres el vestuario que se utilizaba era un smoking, zapatos de suela, pantalón de vestir, camisa manga larga, un saco, corbata o corbatín. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las actividades económicas de la cultura ladina. Cuando nos referimos a las actividades económicas de la cultura ladina, son aquellas actividades donde obtienen un recurso económico. Dentro de ellos podemos mencionar algunas. Por ejemplo, está el comercio, la talabartería, el cultivo, la ganadería, la producción chiclera y además, dentro de las actividades que podemos conocer dentro de la cultura ladina, la que más sobresale y la que podemos observar en todos los mercados de los departamentos es la venta de comida. ¿Sabías que la cultura ladina ha adoptado varios modismos de otros lugares y lo ha asimilado según su cultura? Por ejemplo, algunas de las palabras que decíamos que puede adoptar la cultura ladina están muchar, que se refiere a la cantidad de personas, calidad, cuando dice que algo está bastante bueno, o por ejemplo cuando dice patojo, que se refiere a mencionar a un niño o a una niña. Además, menciona la palabra cabal, cuando está de acuerdo con las cosas que alguien más le comparte. Chilero, cuando se refiere que algo está bastante bien. Y nítido, de igual manera, pertenece a cuando quiere decir que está bastante bien alguna parte de lo que ha escuchado. En esta ocasión hablaremos acerca de datos curiosos de la cultura ladina. Se dice que esta cultura está fuertemente influenciada por parte de otras culturas, especialmente las extranjeras, no solo en la forma de vestir, sino que también en aspectos de la vida diaria. Tratamos de imitar o copiar a otras culturas para estar a la moda o estar actualizados. Un factor importante es la tecnología, mediante la cual podemos estar en contacto con otras culturas, aprendiendo nuevas costumbres. Se dice que la cultura ladina es una cultura consumista. ¿Qué quiere decir esto? Que consumimos los productos que se elaboran en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se elaboran o se crean programas de televisión que son doblados al español, películas. También en el país de México, quien es el creador de telenovelas, las cuales son consumidas por nuestra población. De igual forma, también con respecto a la música, ¿quién no ha escuchado música de los Estados Unidos, verdad? O canciones que son creadas en México. Yo creo que todos hemos escuchado alguna canción. Nosotros como personas estamos relacionados con la mayor parte de población.